Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy definiremos al cambio de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Platicaremos los distintos calorímetros donde podemos determinar estos cambios de entalpía y a su vez las constantes calorimétricas. Y por último haremos unas definiciones sobre la parte de la fisicoquímica que llamamos termoquímica, aprovechando los conceptos de la primera ley enfocados en reacciones químicas. Bien, entonces en este curso vamos en la tercera parte, la primera ley de la termodinámica, en donde ya hemos platicado que en un sistema donde no está cambiando la posición ni está cambiando en cuanto a movimiento, a traslaciones, a rotación, la energía del sistema es la energía interna y a su vez la energía interna, que tiene que ver con la molecularidad del sistema, lo definimos a esa energía interna como la suma del calor y el trabajo. ¿Okay? Esa es la primera ley de la termodinámica, la suma del calor y el trabajo es el cambio en la energía interna. Bien, en sesiones pasadas hemos platicado un poco de cómo se determina el cambio en energía o cómo determinamos el contenido calórico de una cierta masa. Y una manera de hacerlo es mediante este dispositivo que estamos viendo aquí, que es una bomba calorimétrica. ¿Okay? Ya hemos platicado entonces de este sistema donde hacemos explotar, oxidamos en un instante una muestra. Vean que en este diagrama tenemos este dispositivo, donde, ¿qué tenemos? Una muestra, aquí en este contenedor, es un receptáculo en el centro del dispositivo. Allí tenemos a la muestra que queremos determinar el contenido calórico. Vean que esto está a volumen constante, ¿ok? Es volumen constante. Y tenemos alrededor de esta primera parte del dispositivo, tenemos una especie de vaso que está siendo controlado en cuanto a temperatura por el agua que lo rodea, ¿no? Esta agua sirve de control térmico, ¿de acuerdo? Aquí se ilustra que hay una resistencia que está controlando la temperatura del agua y por lo tanto la temperatura del centro, ¿no? De esta bomba. Bueno, después tenemos los termómetros que están detectando el cambio en temperatura. ¿Okay? Entonces, una vez que se alcanza el equilibrio térmico, podemos ingresar oxígeno, ¿okay? A través de esta válvula y saturamos entonces el sistema con oxígeno. Después tenemos el sistema de ignición, donde este sistema crea una chispa una vez que está cargado de oxígeno y esa chispa lleva entonces a la oxidación completa de la muestra. ¿De acuerdo? Esa oxidación, que es una explosión, va a causar un delta de temperaturas y con ello vamos a poder determinar cuál es el calor asociado a esta explosión en esta muestra. ¿De acuerdo? Esta es una bomba calorimétrica. Hay de otros tipos, por ejemplo, este calorímetro que ahora es a presión constante. ¿Okay? Este calorímetro que está montado en dos vasos de unicel que pretenden que
no haya intercambio de energía hacia los alrededores. ¿De acuerdo? Son dos vasos de unicel montados. Después, este calorímetro lo podemos emplear para determinar cuál es el calor asociado a una reacción química en disolución. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del primer vaso tenemos una mezcla de reacción, por ejemplo, la disolución de un ácido o la neutralización de un ácido con una base, aquí en disolución acuosa. Entonces, esa reacción, en cuanto ingresamos los reactivos, van a provocar un cambio en la temperatura que estamos monitoreando con este termómetro. ¿De acuerdo? Ese intercambio, debido a la reacción, ¿ok? Puede causar que aumente la temperatura o que disminuya la temperatura. ¿De acuerdo? En el caso de que esta reacción que tenemos en este vasito libere energía hacia los alrededores, vamos a decir que es una reacción exotérmica, libera energía hacia los alrededores, ¿ok? Y va a aumentar la temperatura en el termómetro, ¿ok? En cambio, si es endotérmica, quiere decir que el sistema, la mezcla de reacción, absorbe energía y los alrededores se enfrían, ¿de acuerdo? Y va a haber un descenso en la temperatura que está leyendo el termómetro, ¿de acuerdo? Entonces, una reacción exotérmica libera energía, una reacción endotérmica absorbe energía. En la reacción endotérmica, los alrededores se enfrían, lo que nosotros vamos a notar es un descenso de la temperatura, ¿ok? Aquí dice en la reacción exotérmica, se lleva a cabo la reacción, se libera el calor de la reacción y entonces la disolución aumenta de temperatura. ¿De acuerdo? Este es otro tipo de calorímetro que es a presión constante. ¿Ok? En el caso anterior, la bomba calorimétrica es a volumen constante. ¿Ok? Y bueno, tenemos aquí otro tipo de calorímetro, un poco más sofisticado, en el que podemos llevar a cabo la técnica que llamamos calorimetría diferencial de barrido. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un calorímetro, está detectando cambios en el contenido calórico de una muestra. Vean, este es un diagrama muy simplificado de un calorímetro diferencial, pero tenemos dos termopares, ¿okay?, que están detectando cambios de temperatura. Estos dos termopares, cada uno está conectado a dos celdas, ¿de acuerdo? En la primera celda tenemos la muestra y en la segunda celda tenemos una referencia. Una referencia, es decir, aquí hay una sustancia de la cual sabemos cuál es el delta H, sabemos cuál es las capacidades caloríficas, sabemos todo de esto, de esta referencia. Y de la muestra vamos a querer saber el delta H, por ejemplo, ¿no? Cómo cambia la entalpía. Y para hacerlo, entonces, dejamos que en la celda que dice muestra, por ejemplo, se lleva a cabo una reacción o un cambio energético. Puede ser una reacción química, puede ser una fusión, puede ser una vaporización de este lado izquierdo, una mezcla, una disolución, una combustión. ¿Ok? Este lado izquierdo tiene ese cambio. Y ese cambio que tiene la muestra
va a producir un cambio de temperatura y lo va a detectar el termopar, que está cambiando la temperatura. Entonces, estos calentadores van a buscar que la temperatura se iguale, ¿ok? Es decir, empieza de este lado izquierdo un proceso físico que puede ser una explosión, una disolución, un mezclado, y va a haber un cambio de temperatura. Entonces, los calentadores buscan que la referencia llegue a la misma temperatura, ¿ok? Que se igualen ambas temperaturas en ambos termopares. Entonces, ¿cuánta energía necesita la referencia para igualar lo que está sucediendo en la muestra? ¿Ok? Esa diferencia de energía es lo que vamos a usar para saber qué energía asociada hay este cambio en esta celda. ¿Ok? ¿Cuánta energía necesitamos proveer para que se igualen las temperaturas? Y esa información es la que usamos para determinar el delta H, por ejemplo. ¿De acuerdo? La palabra barrido o scanning quiere decir que este proceso lo podemos iniciar a distintas temperaturas, es decir, a distintas temperaturas estamos cambiando el delta H. ¿De acuerdo? Bien, entonces con este equipo, el DSC, podemos encontrar calores de reacción, calores de sublimación, o entalpías de formación, entalpías de mezclado, entalpías de un proceso que se llama micelización, etcétera, ¿no? Todo respecto a una muestra y una referencia, ¿ok? Bueno, vamos ahora a definir, ya que estamos a presión constante, ¿okay? Y la clase pasada estuvimos a volumen constante, vamos ahora a, les voy a compartir el pizarrón para ver en qué estábamos. Y vamos a empezar a hacer estas definiciones. Bien, va para allá. Pop. Pop. Ok, ya están viendo aquí. Bueno, la clase pasada platicamos que el cambio de temperatura va a provocar que cambie la energía interna. ¿De acuerdo? Ok. Y ese cambio que asociamos a ese cambio de temperatura, vimos que tiene asociada una pendiente, okay, que llamamos la capacidad calorífica a volumen constante. Lo que ven en esta diferencial, en esta derivada parcial, dice que la energía interna cambia con respecto a la temperatura a volumen constante, y eso le llamamos el CB, ¿no? La capacidad calorífica a volumen constante. Es una propiedad extensiva, ¿ok? Pero la podemos usar para crear una propiedad intensiva. Si la dividimos, este CB, entre el número de moles del sistema o el número o la masa de un sistema, ambas propiedades extensivas, creamos una propiedad intensiva, que es primero, la capacidad calorífica molar a volumen constante, en referencia a cuántos moles hay, o podemos dividir la capacidad calorífica entre la masa y así encontramos la capacidad calorífica específica. ¿Okay? Son propiedades de cada sustancia. Vean que para la capacidad calorífica molar lo hacemos indicando con un guión sobre el CB, indicando que es la capacidad molar. Otra manera que ustedes podrían tener o que encontrarían es que el CB le ponen una
M, ¿no? De molar. Y en el caso de la capacidad calorífica específica, está por unidad de masa, se le pone este apellido, ¿no? Esta SP de específico. Después hicimos algunos ejemplos de cuánto hay que esperar en una capacidad calorífica molar de un gas, por ejemplo, 25 joules por mol Kelvin. Ok, aquí tenemos energía por unidad de temperatura y como es molar, por unidad de mol. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la capacidad ahora específica del agua es 4 joules, energía, por unidad de temperatura, el Kelvin, por unidad de masa, el gramo. ¿Okay? Este valor va a ir cambiando. No es la misma capacidad calorífica a temperatura ambiente que cerca de la temperatura de ebullición. ¿De acuerdo? Esto va cambiando como vimos en la gráfica. Si estamos en un intervalo de temperaturas no muy grande, podemos asumir que este CB es una constante. ¿Ok? Y entonces el calor asociado, vean, aquí tenemos el cambio de energía interna, es igual al CB por el delta T. Si estamos a volumen constante, ese cambio de energía interna es el calor que se transfiere. ¿Ok? Volumen constante. Ahora, después nos fuimos a definir una función de estado que aparece, esta suma aparece en muchas ocasiones en la físico-química, la suma de la energía interna más el producto presión-volumen, que es el trabajo volumétrico de expansión. ¿Okay? Esa suma la definimos como la capacidad, como la entalpía, ¿no? La función de estado que llamamos entalpía. ¿Okay? Y nosotros podemos aspirar a calcular este delta H entre un estado final y un estado inicial. Podemos calcular, por ejemplo, en un calorímetro, estos deltas H asociados a un proceso. Ese proceso puede ser una combustión, la formación de una sustancia, la separación de un átomo, etc. Después hicimos este ejercicio que es, bueno, ¿qué pasa si cambio la entalpía en un diferencial? Tengo la entalpía y cambia diferencialmente. Entonces, del otro lado, dijimos, bueno, entonces la energía interna tendría que cambiar diferencialmente, la presión también y el volumen también. Hay un cambio diferencial en la entalpía. Así empezamos a reconocer y a desarrollar estos productos, ¿no? U más de U más el producto PB, que viene de esta multiplicación, más la presión por el cambio en volumen, más el volumen por el cambio en presión, más el cambio de volumen por el cambio en presión. Estos cambios son diferenciales, entonces lo primero que hicimos fue, una vez que desarrollamos este paréntesis, dijimos, bueno, un diferencial de presión por un diferencial de volumen es muy pequeño, va a 0. Y después nos dimos cuenta que lo que está entrecerrado en estos círculos azules es la entalpía directamente, así que la escribimos aquí. ¿Okay? Y después recordamos la primera ley de la termodinámica. Vamos a escribirlo aquí, la primera ley. Es este cambio. ¿Ok? El cambio de la energía interna de un cuerpo es igual a los cambios de el calor y los cambios de trabajo. ¿Ok? Entonces, sustituimos, lo entrecerramos en este círculo y lo sustituimos, ¿de acuerdo? Y ya nos queda algo donde
podemos cancelar a la entalpía que aparece en ambos lados y nos queda que el delta H o diferencial de entalpía es igual a la suma de calor y trabajo en diferencial de trayectoria, aquí me faltó trayectoria, más el producto presión diferencial de volumen y volumen diferencial de presión. Simplemente que hemos hecho a la entalpía, la hicimos cambiar en un diferencial. Y simplemente hemos estado desarrollando esa consecuencia. ¿Okay? Después nos dimos cuenta que el trabajo de expansión reversible pues es el producto presión diferencial de volumen. ¿Okay? Así que lo pudimos cancelar. ¿Okay? Y nos queda entonces finalmente esta expresión que el diferencial de la entalpía es igual al calor diferencial de trayectoria más el volumen diferencial de presión. Si el sistema lo podemos controlar diciendo, como en un calorímetro, esto es va a ser un proceso a presión constante, ya se simplifica más esta ecuación y entonces vemos que un cambio de entalpía a presión constante es el calor asociado, ¿no?, a ese proceso. Si medimos el calor a presión constante, es la entalpía, el cambio de entalpía, y está en joules, ¿de acuerdo? Es un tipo de energía. Bien, aquí nos quedamos, ¿no? El pequeño repaso de lo que vimos la sesión pasada. Vean que a presión constante, el cambio de entalpía es el calor, ¿ok? Y para recordar, vamos a ponerlo en otro color, creo que era el verde. A volumen constante, lo que teníamos era el cambio de energía interna y eso era el calor que medíamos. Ok, vean estos dos procesos. Si controlamos el volumen, el calor que medimos es el cambio de energía interna. Si en el proceso controlamos la presión, el calor que medimos es la entalpía. ¿Okay? Este calor también está en energía, ¿no? En joules. Bien, hasta allí llegamos a nuestro pequeño repaso. ¿Qué vamos a definir hoy? Bueno, así como la energía interna cambiaba con la temperatura y de allí definimos la capacidad calorífica a volumen constante, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a hacer el pequeño diagrama de qué sucede cuando cambiamos la temperatura, qué le pasa a la entalpía. ¿De acuerdo? Desde un estado A hasta un estado B. ¿Ok? Y hacemos aquí el estado A, el estado B. El proceso está a una temperatura 1, ¿ok? Y termina en una temperatura 2. Aquí. Bueno, temperatura 2, ¿no? Este es el proceso. ¿Qué le va a pasar a la entalpía? Bueno, lo que se observa es que cambia, ¿de acuerdo? Cambia de este estilo. Ok. Ahora, si ponemos en verde lo que vimos la sesión pasada, es decir, aquí vean, este es el cambio de la entalpía con respecto a la temperatura. Pasa de un valor inicial a un valor final. Ese es el delta H. ¿Okay? Si recordamos, si queremos enzimar lo que vimos la clase pasada, lo voy a poner en verde, la energía interna, cómo cambia con respecto a la temperatura.
ese cambio es de este lado, ¿okay? Es un poco menor. En verde está el cambio de la energía interna con la temperatura. En azul es el cambio de la entalpía con la temperatura. ¿Okay? Vean, aquí entonces en el estado A hay una pendiente. ¿Ok? Esa pendiente. Y en el estado B hay otra pendiente. Vean que son distintas las pendientes. Así, esas pendientes en cada estado, en cada momento pueden definir esa pendiente. Vamos a definir como una capacidad calorífica esa pendiente. Es igual a el cambio en entalpía con respecto a la temperatura. Y esto es a presión constante. Entonces, esta capacidad calorífica que hacemos a presión constante es el Cp, la capacidad calorífica de este proceso, de esta sustancia, a presión constante. ¿Okay? El Cp. ¿De acuerdo? Si ustedes comparan el Cp en la capacidad calorífica a presión constante, es mayor que el Cb, ¿okay? El que vimos la sesión pasada. Si ustedes ven si miden estos pendientes, la primera en función de H, aquí vamos, H y a presión constante, contra el cambio de la energía interna a volumen constante, esas pendientes son mayores en el caso del Cp comparadas con el Cb. Voy a cambiarle de color a esto. Ok. Bien, así, dependiendo del proceso en el que ustedes propongan hacer mediciones, si controlan el volumen, estarán midiendo esta pendiente que es el Cb. Si controlan la presión, la pendiente que determinan es la capacidad calorífica a presión constante. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, vamos a tomar entonces esta derivada parcial, vamos a integrarla, ¿no? Para poder empezar a usarla. Entonces voy a dividir variables, ¿ok? Y nos quedaría de este estilo. La diferencial de la entalpía es igual a el Cp por diferencial de temperatura. ¿Ok? Esto es a enfáticos, presión constante. ¿Ok? Ahora, si estamos en un intervalo de temperaturas, es decir, si de T1 a T2 no hay un gran cambio en la pendiente, ¿ok? Si las pendientes en ese intervalo no difieren en gran medida, eso lo sabemos hasta ver los datos, pero si consideramos que no hay un gran cambio en las pendientes en ese intervalo de T1 a T2, vamos a hacer esta consideración. El Cp es constante, ¿ok? Eso querría decir que la pendiente en esa gráfica de la entalpía, eso quiere decir que la pendiente no está cambiando demasiado, ¿ok? Eso lo saben hasta que se enfrentan al proceso. De otra manera, la otra manera de considerar esto, voy a pasar esto para arriba. Es decir, tenemos dos caminos para el Cp. Considerarlo constante, que es lo más fácil, lo que se resuelve de manera más sencilla, pero tienen que andar con cuidado, ¿no? Si ese intervalo de temperaturas es muy grande,
ya no se podría hacer eso. ¿Okay? La otra manera, y con la que podrían trabajar en intervalos muy grandes de temperatura, es que este CP propongan una función de la temperatura. ¿Okay? Son las dos maneras de resolver esta ecuación. La fácil es que el CP sea constante y ya nada más integran la temperatura. La otra manera es incorporar una función de la temperatura que nos diga cómo está cambiando esa constante, esa capacidad calorífica. No es demasiado complicado, pero hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, aquí, ¿cómo lo resolveríamos? Integramos el diferencial de h, Cp constante, primer caso, sale de la integral, diferencial de temperaturas, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería igual al delta H entre el estado inicial y el final, es un cambio de entalpía, y esto es igual al Cp por la temperatura 2 menos la temperatura 1. ¿Ok? Y ya. Si conocen cuánto cambió la temperatura y conocen la capacidad calorífica, pueden determinar el delta H. ¿Ok? Esto a presión constante, recuerden, es el calor que medirían. ¿Ok? Esto es a temperatura 1, a temperatura 2. Es el primer caso. Después, este valor de Cp lo pueden determinar experimentalmente o pueden ir a tablas, a manuales y encontrar la capacidad calorífica de las distintas sustancias. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo tengo que considerar que el Cp es una función de la temperatura? Bueno, no puedo sacarla de la integral. Y este es el segundo caso. No puedo sacarlo de la integral. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Proponer una función. No son funciones muy complicadas. Por ejemplo, podrían proponer que el Cp cambia como A más B por T, ¿no? Y ya. Integran, meten esto a la integral, lo integran, vean, es una sencilla función, ya. Si sigue aumentando el intervalo de temperatura, si quieren asegurar que sí se cumple el Cp o calcular el Cp, aun cuando el intervalo es muy grande, pueden expresarlo también así, seguir expandiendo esa función, ¿ok? Y ahora esto es lo que meten en esa integral, ¿ok? Hay otra manera, vean, esto depende de cómo se comporta el Cp experimentalmente. Otra manera es que esto sea una función de este estilo, ¿no? A más bt más ct cuadrado. Y esto es lo que meten en la integral y ya. O si el Cp ya se empieza a hacer ya muy exquisito, puede que encuentren esto. ¿Okay? Vean, es simplemente una función de potencias, ¿no? El Cp. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Para que quede más claro. Entonces, aquí, ¿qué conclusión tenemos? Si controlan la presión, el calor que miden es el delta H. ¿Ok? Que este proceso va a suceder entre dos temperaturas que pueden medir. ¿Ok? Y entonces pueden encontrar el Cp. ¿Ok? Si es un intervalo donde no cambia mucho la temperatura. Si no, tienen que proponer una función. Ya están propuestas, son de este estilo. Entonces, en la literatura, en los
manuales o en páginas, como la página del webbook que les he recomendado, pues les dan estas constantes, ¿no? Alguien ya midió todo esto. Si no lo han medido y ustedes tienen una sustancia nueva que no tienen esos datos, tendrían que hacer un estudio calorimétrico, ¿no? Ya sea en un calorímetro, cambiando las temperaturas iniciales y finales para empezar a encontrar experimentalmente estas pendientes. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que lo que están haciendo es cambiar temperaturas a presión constante. ¿Okay? Y vean, en un punto que determinen va a haber una pendiente. Este es el CP a esa temperatura. Pero en otro punto va a haber otra pendiente. Este es el CP a otra temperatura. A más alta temperatura va a haber otra pendiente. ¿Ok? Si está cambiando mucho, este valor de CP los dan este tipo de funciones. En cambio, si tienen un... Voy a mover esto para acá. Un cambio pequeño y no se distingue mucho el cambio en pendiente, podrían decir que estos CP son los mismos. ¿De acuerdo? Pero hay que, hasta que no están con los datos, no lo sabrán. ¿De acuerdo? Para poder usar esa simplificación, ¿no? Poder sacar el CP de la integral. Bien. No sé si tengan dudas hasta aquí. Primero vimos cómo es un cambio a volumen constante y definimos el CB. Ese calor es el calor a volumen constante. Si controlamos la presión, encontramos el CP, está pendiente, y el calor que medimos es el calor a presión constante. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vean, ustedes pueden encontrar tablas, ¿no? Con los valores de este CP. Entonces, por ejemplo, para el nitrógeno en fase gas, ustedes encontrarían las constantes, ¿de acuerdo? De cómo cambia el CP. Y esto va a ser del estilo CP de este gas. Y es por mol, recuerden, esa pendiente es una propiedad extensiva, pero si lo hacemos, lo dividimos entre cada mol que esté involucrado, decimos ya la capacidad calorífica a presión constante por cada mol. ¿De acuerdo? Nos está diciendo cómo cambia la entalpía con respecto a la temperatura. Y en este ejemplo, el CP cambia como A más B por T y más C entre T cuadrado. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden saber el CP a cualquier temperatura para el nitrógeno, una vez que encuentran que A, que B es 3.77 por 10 a la menos 3, y C es menos 0.5 por 10 a la 5. ¿Okay? ¿En qué unidades está esto? Está en joules por mol, que es capacidad molar, por Kelvin. ¿Okay? Entonces vamos a encontrar cuál es el cambio. ¿Cuál es el cambio en la entalpía molar? ¿Ok? Entonces, como es molar, en la entalpía vamos a ponerle su gorrito, el guión que indica que esto es por cada mol, la energía que encontremos por cada mol, cuando
el nitrógeno, esto es la pregunta, cuando el nitrógeno pasa de 25 grados Celsius y lo llevamos a 100 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces estamos asumiendo que esto es a presión constante. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que hacemos? Ya tenemos básicamente todo. ¿Qué es lo primero que harían entonces? Queremos encontrar este delta H. Es decir, voy a hacerlo más chiquito. Listo. Entonces, ¿qué nos dice este? ¿Qué cambio vamos a medir? Tenemos temperatura 1 y temperatura 2. Y aquí está la entalpía. Ok, entonces queremos saber este delta H, ¿no? Por mol, ¿no? Por cada unidad. Desde 25 grados Celsius hasta 100. Ok. Entonces, en 25 y en 100 hay una pendiente, que es el Cp, que nos lo da esta ecuación. A 25 grados es este Cp. Y a 100 grados es este otro Cp. Bueno, ¿qué ecuación empleamos entonces? Como dice la ecuación, vamos escribiéndola, si me la dictan. A ver. Es la que puso arriba. CP es igual a A más B por T. ¿Es ¿No esa? era, no era este diferencial de H es igual a CP por la diferencia de temperatura? De acuerdo, esta es la ecuación que rige. Sí, vamos a usar la ecuación del Cp, pero todavía no. Lo primero es, esta es la ecuación, ¿no? Que rige este comportamiento, este paso de temperatura 1 a temperatura 2. Entonces, nos dicen que el Cp no es constante en este intervalo de temperaturas, lo cual nos complica un poco la vida. ¿Ok? Entonces el Cp no podemos sacarlo de la integral. Vamos a decir entonces que el Cp es una función de la temperatura. ¿Ok? Entonces, esto ocurre desde temperatura 1 hasta temperatura 2. ¿Ok? Y bien, entonces metemos, ya tenemos la función del Cp, ya está aquí. Ven, esto, pues ya es la función, ¿no? Que está acá arriba. Vamos a sustituirla. Bien. Entonces la integral nos dice que desde la entalpía de la temperatura 1 hasta la entalpía de la temperatura 2. Ok, ese es el lado izquierdo. Después, la integral desde la temperatura 1 a la 2. Vamos a introducir la función, esta función del Cp, que nos dice que es igual a más B por T más C entre T cuadrado. Y así cambia el Cp en este intervalo diferencial de T.
¿Ok? Em, bien, el lado izquierdo es muy sencillo, ¿no? Simplemente es el cambio, ¿no? El H, vamos a resolver ese lado. La entalpía a la temperatura 2 menos la entalpía a la temperatura 1. ¿Ok? Eso es un delta, no un cambio, delta H, ¿no? Ya está listo. Y ahora, ¿qué hacemos del lado izquierdo? Del lado derecho, ¿cómo resolvemos esa integral? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué harían primero para resolver esta integral? Sacar constantes. Ok, sacar constantes. ¿Qué más? Multiplicar por diferencial de t. Dice ya él aquí en el chat. Bien, sí, lo primero es ir simplificándonos la vida, ¿no? Entonces, ustedes saben por propiedades de las integrales, vamos a poner este delta h en pausa un momento. Así de ahorita te atendemos delta h. Vamos a distribuir, ¿no? La integral, ¿no? Sabemos que tenemos a por dt, b por dt y por último c por t en t cuadrado. Vamos a distribuir la integral. Entonces, tenemos que a por dt, esa es la primera integral. ¿De acuerdo? Aquí, esta es una que podrían, vamos a resolver entonces esa primera integral. Ahora sí, sacamos constantes. La integral de dt, pues es directamente t, ¿no? Entonces, aporte. ¿De acuerdo? Ya resolvimos la primera. No pongo la constante de integración porque esto sí tiene límites. Entonces, esto es como a por t2 menos t1. ¿De acuerdo? Ya llevamos una tercera parte del camino. Listo, la segunda, ¿cómo la resolvemos? Eso sería como la integral de b por t, diferencial de t. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, les ayudo sacando la constante. ¿De acuerdo? T diferencial de t, o x diferencial de x. ¿Cómo se resuelve esa integral? Sería t al cuadrado entre 2, ¿no? Exactamente. Bien, vamos a escribirlo. Si no lo ven, pues vayan a repasar sus clases de cálculo, pero esto es un medio de b, que ya, o sea, las dos constantes, por t cuadrada, ¿no? Esa ya es la resolución. Si tenemos los límites, entonces un medio de b, y aquí es cuando, aquí nos equivocamos mucho, ¿ok? Aquí nos equivocamos mucho, porque ven el t cuadrado y hay la tentación de escribir t2 menos t1 al cuadrado, pero es t2 cuadrada, ¿ok? Menos t1 cuadrado, ¿de acuerdo? Cuadrado todo. Ok, ya resolvimos la segunda integral. Vamos a resolver la tercera parte.
es c entre t cuadrado diferencial de t. Vamos a sacar c de la integral. Es constante, entonces nos queda 1 entre t cuadrada diferencial de t. ¿Cómo se resuelve esa integral? Es también muy sencilla. 1 sobre t cuarta. No, sí es 1 sobre, pero no es t cuarta. O 2t cuadrada. No. Ok. Esto a ver si así lo vemos un poco más sencillo. Esto es t a la menos 2 diferencial de t. Ok, entonces a la integral vamos a... se suma, ¿no? Un exponente. Entonces esto es menos 2. Al integral pasa a ser menos 1. Ok. Entonces nos queda menos c por 1 en t. ¿De acuerdo? El menos viene de este exponente negativo que está a la menos 2. De ahí viene ese menos. Y esto está a la menos 1. ¿De acuerdo? Porque pasamos de menos 2 al integrar. Sumamos un número, una unidad al exponente. Entonces nos queda a la menos 1, que es 1 en t. Ok, entonces, si conocemos como si podemos saber los límites, nos queda que 1 en t2 menos 1 en t1. Ok, entonces vamos a indicar que vamos a resolver. Vamos a sustituir esto que está en este recuadro. Ay. De acuerdo. Lo que está en este recuadro también. Y el primero que resolvimos. De acuerdo, entonces ya delta h ya acabamos. Ya integramos, así que ya puedes venir para acá. Ok, entonces el delta h nos decía que era igual a la integral del CP por diferencial de t. Y ya lo tenemos. Entonces, puedo hacer... Vamos a ir escribiendo, ¿no? Lo que hay aquí. Ustedes pueden ir escribiendo. Es A por T2 menos T1. Listo, vamos a escribir la segunda parte. Ok, y la tercera parte. Entonces ustedes ya me pueden decir cuál es el delta H de este proceso, calentar el nitrógeno de 25 a 100 grados Celsius. ¿De acuerdo? Simplemente sustituyan los valores en Kelvin. Las constantes ya las apuntaron. Y podremos saber este delta H. ¿Ok? Mientras yo lo voy a ir poniendo en matemática para ver cuánto nos sale. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí?
principal es la integración y estas tres integrales vimos, separamos las variables y resolvimos cada integral. Son tres integrales que aparecen mucho en la fisicoquímica, ¿no? Entonces, vale la pena repasarlas, ¿ok? Así también la otra integral que aparece mucho es resolver logaritmos, ¿no? La integral del logaritmo. Bien, entonces en cuanto tengan este resultado, seguimos avanzando. Entonces, A decíamos que vale 25.58. Ok, B para este gas es 3.77 por 10 a la menos 3. Ok, y por último C vale menos 0.5 por 10 a la 5. Ok. Y simplemente después es ir sustituyendo estos valores. En cuanto lo tengan, seguimos avanzando. Ok. Me dio 655.17. Mm, ok. ¿Alguien más? Yo todavía no termino. Ok. Ah, la diferencia son 75, ¿no? La diferencia en grados Celsius y en Kelvin es la misma, ¿no? Pero la diferencia de cuadrados ya no.
Ok, ¿qué valor obtiene? Yo obtengo 2000 joules por mol. Ok. Ahora vamos a refinar el cálculo. Voy a poner todos los decimales ahora. Sí, obtengo 2000. Bueno, 1979 joules por mol. Ah, Fernando obtiene 2200. Jonathan Flores, 2200. Frida, 2200. Ok, 2200. Ok, ahora. Ok. 2200. Me estaba fallando un número. Bueno, entonces vamos a escribir. Bien, si están llegando al valor, este delta H, este calentamiento, el calor asociado a este calentamiento es 2204 joules, ¿no? O 2.2 kilojoules por mol. Ok, entonces esta H lleva su rayita encima. De acuerdo, entonces, si lo vemos en el diagrama, pasamos de 298 Kelvin a 373 Kelvin. Y este delta H es de 2204 joules por mol. Ok, desde el estado 1, estado 2, donde el CP sí estuvo cambiando, lo integramos. Ok, este es un CP en estado 1, un CP en estado 2. ¿De acuerdo? Y ya vimos que este cambio, este calentamiento, para el nitrógeno, gas, 2204. Bueno, ¿dudas de este ejercicio? ¿Cómo manejamos este caso? Vean, partimos de que el delta H es igual a Cp por diferencial de temperaturas. ¿Okay? Si estuviéramos en una temperatura, por ejemplo, no pasar de 298 a 373, sino simplemente de 298, por ejemplo, a 303, podríamos no integrar el Cp, simplemente calcular el Cp a la temperatura que necesitamos. ¿Ok? Ya sea a 298 y decir que es lo mismo a 303 y calcularlo, ¿no? Bueno, vean, este fue un calentamiento nada más, pero podemos tener deltas H asociadas a, o sea, este cambio de entalpía con respecto a la temperatura. Por ejemplo, puede ser la disolución de hidróxido de sodio en agua, eso cambia la entalpía, se calienta. Puede ser la reacción de neutralización de un ácido
también va a haber un cambio en la temperatura, va a haber la generación de calor. Podemos asociar esos deltas H's. Ok, entonces vean, aquí todavía no hay una reacción, es simplemente un calentamiento. Entonces, si me permiten, vamos a empezar a hablar ya para como parte final de esta sesión, vamos a hablar de la termoquímica. ¿De acuerdo? Así que voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿En cuál nos quedamos? Aquí. Bien, ya sabemos la primera ley de la termodinámica. Ya sabemos qué es la entalpía. Encontramos cómo cambia la energía interna a volumen constante, cómo cambia la entalpía a presión constante. Eso le llamamos el CP. Vamos entonces a aplicarlo a reacciones. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de cómo se calculan las entalpías de reacción, es decir, este calor a presión constante que va a estar generado por una reacción química. ¿Ok? Y después lo que acabamos de hacer, de integrar el CP, lo vamos a definir en función de esta ecuación que se llama ecuación de Kirchhoff. Vamos entonces. Vean, ¿qué necesitamos saber para esto? En la termoquímica es la aplicación de los conceptos termodinámicos a una reacción química. ¿Okay? Estudia la transferencia de energía en forma de calor durante una reacción química. ¿Okay? Ese calor puede ser a presión constante. Allí lo asociamos a la entalpía. Si es a volumen constante, ese calor lo asociamos a la energía interna. ¿Ok? Entonces, a partir de la entalpía, H es igual a U más el producto PV, el trabajo de expansión. Sabemos que un cambio en la entalpía, dado que es una función de estado, es independiente entre el estado final y el estado inicial. Ahora vamos a enfrentarnos a las ecuaciones químicas. Okay, aquí tenemos una ecuación genérica. Una ecuación genérica. Tenemos los reactivos A1, la especie A1, que reacciona con la especie A2 y genera con productos la especie A3 y la especie A4. ¿Okay? Esto es genérico. ¿Y están en qué proporción estequiométrica? Bueno, la especie A1 reacciona con A moles, después B moles de la especie A2, C moles para la A3 y D moles para la especie A4. Ahora vamos a hacer un gran cambio. Vean, aquí tenemos nuestra flecha de reacción. Estos números, A, B, C y D, si son moles, no pueden ser negativos. ¿De acuerdo? Son moles. Pero si escribimos todo como una ecuación matemática, es decir, sustituimos la flecha por un igual, es decir, ya tienen una ecuación, va a tomar las características, ¿no?, propias de una ecuación química. Una de ellas es que lo pueden igualar a cero, ¿no? Igual. Así, pueden escribir esta ecuación que viene de una reacción química. Pasan del otro lado lo que asociamos con los reactivos, ¿ok? Y los productos se quedan de este mismo lado. Vean, estos signos negativos no están indicando que hay moles negativos. Están indicando que la especie asociada a ese signo negativo es un reactivo. ¿Ok? Que va a estar desapareciendo del sistema. Eso es lo que nos indica el signo negativo. ¿Ok? No está indicando que hay moles negativos. Está indicando que está empezando a desaparecer
esas dos especies a favor de las dos especies que hay como productos, ¿ok? Entonces, este 0 nos dice, lo podemos escribir, vean, aquí está fácil, ¿no? Escribir 4 sumas y estos dos que son un signo negativo, pero si tenemos 20 especies involucradas, o las que sean, 200 especies involucradas, pues lo más sencillo es escribir esta suma, ¿no? ¿Suma de quién? Suma de cada especie, la especie I, ¿ok? Cada especie AI está multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Esta letra griega nu indica el coeficiente estequiométrico. ¿Okay? Esta A, esta B, esta C, esta D. Ya está aquí. Y vean que para la especie 1 tiene un valor negativo, es reactivo. Para la especie 2 tiene un signo negativo, es reactivo también. Y para la especie 3 y 4, esa nu es positiva. Y el valor nos lo da la estequiometría de la reacción. ¿De acuerdo? Bueno, así ya interpretamos a la reacción química como una ecuación matemática. ¿De acuerdo? No importa cuántas especies haya, siempre vamos a poder escribir esta suma. ¿Ok? Bueno, vamos a aprovechar esta suma. ¿De qué manera? Recordamos entonces que el Cp, lo que acabamos de definir, es la pendiente en la gráfica de la entalpía en función de la temperatura a presión constante. Y ahora vamos a recordar cuál es el estado estándar. Es decir, estos cambios de entalpía los vamos a tener que referenciar a un estado de referencia. Valga la redundancia. Vamos a tomar un estado de referencia para monitorear estos cambios de entalpía. El estado de referencia que llamamos estándar es una presión de un bar, por ejemplo, y una temperatura específica. Puede ser 0 grados Celsius, ¿ok? Puede ser 298 o 293. Es decir, ¿cómo definen el estado estándar? Desde allí vamos a monitorear los cambios de entalpía, en este caso. ¿Okay? Vamos a definir la presión. Un bar, también es común definirla como una atmósfera. ¿Ok? Y esto que dice en su forma pura, quiere decir cómo se presenta la sustancia a un bar y a esta temperatura. Por ejemplo, el agua líquida o el nitrógeno gaseoso, ¿ok? O un sólido a esa presión y a esa temperatura. Bien, así ya podemos hablar de la entalpía, estos cambios que acabamos de platicar, esos cambios de entalpía, pero ahora están asociados no a un calentamiento, sino a una reacción. La reacción química provoca que haya un cambio de entalpía, un cambio en el contenido calórico, ¿ok? Y en referencia a un estado estándar, ¿ok? Por ejemplo, a una presión de una atmósfera a un bar. Lo definimos de esta manera, delta H de reacción estándar, ¿no? Este cerito indica que es estándar, la R indica que es asociado a una reacción. Una manera más moderna de escribir esto es el delta de la reacción para la entalpía. ¿Ok? Ahora, si estamos hablando por unidad de mol, le ponemos el guión arriba, ¿no? Si esto cambio, lo hacemos por mol. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la entalpía de reacción estándar, el cambio en la entalpía de la reacción. Eso, ahora vemos. Vean, aquí tenemos dos líneas, ¿no? Son los cambios, cómo está cambiando la entalpía con la temperatura.
como acabamos de hacer en el ejercicio, entre una temperatura 1 y una temperatura 2. Pero ahora queremos saber cuál es el delta H de reacción. Entonces, la primera línea es cómo cambia el delta, la entalpía para los reactivos, como acabamos de hacer para el nitrógeno. ¿Ok? Y esto es la entalpía para los productos. ¿De acuerdo? Entonces, esta diferencia es el delta H de reacción entre productos y reactivos. ¿Ok? Esta es la entalpía que vamos a querer encontrar. ¿De acuerdo? Bien. Así que necesitamos, bueno, vamos a definir qué es la ecuación de Kirchhoff. Vean que ese delta H que acabamos de ver, lo podemos ver como la suma de las entalpías de los productos menos las entalpías de los reactivos. ¿Ok? Eso es lo que hicimos, ¿no? Acá está. Voy a regresarme. Delta H de reacción es igual a la suma del H de productos menos la entalpía de reactivos. ¿Ok? Es esta diferencia. Productos menos reactivos da ese delta H. ¿Ok? Es lo que nos está diciendo esta ecuación. Bueno, ¿pero qué es la entalpía? Bueno, recordamos, ¿no? Y aparte vamos a hacer el cambio, ¿no? Vamos a hacerlo a distintas temperaturas. Entonces, vean, ¿cómo cambia el delta H de reacción? ¿Cómo cambia? Con la temperatura a presión constante. ¿Ok? Entonces, lo podemos escribir, aprovechando que es una reacción química, con el coeficiente, la suma de quién, de cada especie por su coeficiente, y está multiplicando a cada CP que está involucrado en la reacción como productos, es decir, cada sustancia que se produce tiene su propio CP. ¿Ok? Menos los coeficientes estequiométricos de los reactivos por cada CP que haya como especie reactiva. ¿Ok? Simplemente es una aplicación de estas dos sumas, ¿no? Bueno, vamos a seguir aplicando esto. Vean, si queremos resolver esta ecuación, cómo cambia el delta H de reacción con respecto a la temperatura, separamos las variables, pasamos la temperatura del lado derecho, ya está aquí, y nos dice que necesitamos saber cuál es este cambio, ¿no? ¿Cuál es el cambio de CP de productos a reactivos? De allí ese delta. ¿De acuerdo? Vean que se parece a lo que estuvimos haciendo, pero lo que hicimos era para una sola sustancia. Aquí estamos queriendo conocer el cambio debido a esta reacción química, donde ya hay más sustancias. Y cada sustancia tiene su propio CP. Bueno, nuestra primera aproximación es que esto sea constante, ¿no? Que el CP de las sustancias no cambie en este intervalo, así que puede salir de la integral. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tenemos el delta H de reacción a la temperatura 1 y el delta H de reacción a la temperatura 2. ¿Ok? Y lo integramos del otro lado en esos dos límites. Bien, entonces se hace énfasis en que este CP es constante. De otra forma,
si ese CP no es constante, tenemos que proponer una función como la que acabamos de ver, ¿ok? La que usamos para el nitrógeno, ¿no? Ingresarla ahí. Bueno, vamos a resolver un ejemplo. Ok, primera parte, es constante. Esta reacción ocurre y consideramos que el CP no cambia. Ok, entonces lo resolvemos del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Tenemos un delta H de reacción a la temperatura 2 y un delta H de reacción a la temperatura 1. Ok, entonces del lado derecho es una constante y tenemos la diferencial de temperaturas. Ahora, este delta Cp, vamos a aprovechar ahora la nomenclatura de la reacción química. ¿Quién está involucrado en esta reacción? Por ejemplo, vamos a ver esta ecuación, ¿no? Queremos saber cuál es el delta H de reacción en la formación del agua. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta ecuación, si nosotros conocemos esa diferencia, es decir, tenemos el ejercicio, ¿no? La temperatura, esto es la entalpía, pasamos de reactivos, que son el oxígeno y el hidrógeno, ¿ok? Está a una temperatura 1 y a una temperatura 2, y vamos a pasar a una situación donde el delta H es otro, ¿no? Entonces, productos. Vean, nosotros podemos saber este delta H. Este es el delta H de reacción, pero a 298. Okay, esta diferencia de entalpías de productos a reactivos es este término, ¿no? Este que está aquí. Es decir, alguien ya determinó cuál es el calor asociado a esa reacción. Lo hizo a una condición que llamamos estándar. ¿Ok? Ya está determinado. Ustedes pueden ir a tablas y ver cuál es el cambio del delta H de reacción a condiciones estándar. Es esta parte que están viendo aquí a una temperatura estándar, ¿ok? Que es 298, por ejemplo. Ya conocen cómo pasó de aquí para acá. Pero nosotros queremos saber si esa otra temperatura, ¿no? A la temperatura que vamos a trabajar, por ejemplo, a 100 grados Celsius. Entonces queremos saber este delta H, que está de este lado. Es lo que queremos saber. ¿Ok? Entonces, si van a tablas, ustedes pueden encontrar cuál es este delta H. ¿Ok? Entonces, es lo que aparece aquí. Ya está determinado a condiciones estándar. Sabemos cuál es el calor asociado a esa presión constante. Es el cambio en entalpía de la reacción a condiciones estándar a 1 bar y 298 Kelvin. Y nos dicen que es esto, menos 241.82. Ok, ya tendríamos este valor. Después nos falta saber el CP. ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aplicando esta ecuación. Para ello necesitamos las capacidades caloríficas de productos y de reactivos. ¿Ok? Bueno, en tablas ustedes los encuentran. El CP del agua a 298 Kelvin es 33.5. El del hidrógeno 28.8, el del oxígeno 29.3. ¿De acuerdo?
Vamos a asumir que esto es constante, que a 298 tienen estos valores y vamos a asumir que a la temperatura 2 se conservan estos valores. ¿Ok? Entonces vamos a hacer estos deltas. Aquí está. Estos son los datos. Aquí está. ¿Cuál es el delta CP? Es productos, que es el agua, ¿ok? Menos la suma de los CPs, de las capacidades caloríficas de los reactivos. ¿Ok? Esto es lo que dice esta ecuación que está acá. ¿Ok? Vean, el agua tiene un coeficiente estequiométrico de 1, entonces es 1 por su CP. Después la ecuación nos dice suma los reactivos, ¿de acuerdo? Entonces el hidrógeno tiene un coeficiente estequiométrico de 1, el oxígeno de 1/2, entonces sumamos, ¿ok? CP del hidrógeno más 1/2 del CP del oxígeno, ¿ok? Ustedes pueden comprobar que si hacen esta suma, el cambio en CP para la reacción es menos 9.9 joules por cada Kelvin, por cada mol. ¿Ok? Bueno, entonces me pueden decir rápidamente si sustituyen este menos 9.9 acá, lo multiplican por la diferencia de temperaturas, que es de 298 a 373, y luego suman el delta H de reacción, me pueden decir cuál es el delta H de la reacción a esta segunda temperatura. ¿De acuerdo? Entonces sustituyen ese delta CP, multipliquen por la diferencia de temperaturas y sumen el delta de reacción a 298 Kelvin. Bien, ¿ya lo tienen? Ya. ¿Cuánto sale? Me dio menos 987.32. Ok, Me dio lo mismo. ok. Bien, esta es la ecuación, ¿no? La que sustituimos. Bien, esta ecuación, vean, esta es la ley de Kirchhoff, ¿ok? Esta ley de Kirchhoff nos dice que podemos encontrar el delta H de reacción a cualquier temperatura
si conocemos el delta H de reacción a condiciones estándar. ¿Ok? Entonces, estrictamente, este delta H de reacción ya no debería llevar este cerito, ¿de acuerdo? Ese cero está reservado para la condición en que la reacción es a 1 bar y la temperatura estándar. ¿Ok? Entonces, menos 242. No, a mí también aquí en mi calculadora me da lo que a ustedes les da. Menos 987. ¿De acuerdo? Bien. Hicimos algo raro. Sí, multiplicaron esto por 10 a la 3. Sí, da con el 10 por 10 a la 3, sí salen los menos 24,000. Exacto, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, no olviden este por 10 a la 3. Sí, menos 24. Menos 242.000.57. Vean, está en kilojoules por mol. ¿De acuerdo? Entonces, vean, este delta H está en kilojoules y estos CPs estaban en joules. Entonces, se nos estaba olvidando ese por 10 a la 3 aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vean, este es el cambio, ¿no? Quítate cerito. Ustedes pueden saber cuál será el delta H de reacción a una temperatura que no es la estándar. ¿Okay? Para eso es la utilidad de la ley de Kirchhoff, que está aquí arriba. Y lo único que hay que hacer es, bueno, esta es la fácil, ¿no? Si CP es constante, podemos hacer estas simplificaciones, ¿no? Simplemente tomar los valores del CP y decir que en ambas temperaturas, en la estándar y a la que queremos determinarlo, se va a cumplir esto. ¿Ok? Puede que no pase, ¿no? Es común que no pase. ¿De acuerdo? Y calculamos cómo el CP en la reacción, cómo cambia mediante esta ecuación. Productos menos reactivos, ¿ok? Cada uno multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Bueno, yo les voy a compartir todas estas ejercicios. Para terminar, vamos a ver, vean, aquí está. Aquí ponemos, ¿qué pasa si queremos el delta H de reacción a una temperatura 2, ¿ok? Pero el CP es una función de la temperatura. Bueno, tendríamos entonces que, por ejemplo, esta función CP es parecida, ¿no?, a la que acabamos de usar para el nitrógeno. Esto no está entre t al cuadrado, es directamente t cuadrada. Y pueden ir ustedes a buscar estos datos, ¿no? Cómo cambia el CP. Aquí está abajo. El CP. Hay distintas ecuaciones, ¿no? Pueden truncar el CP, pueden usar nada más A más B por T como función. Pueden sofisticarlo más por CT cuadrada o aún más, ¿no? D por T al cubo más EAT cuadrada, dependiendo de lo que se necesite. Y aquí están las constantes, ¿no? Para cada... Esto me parece es el agua. Ok. Bueno, cada sustancia tiene su propio CP y la propia función, ¿no?, con sus constantes. Bien, vean cómo cambia el CP con la temperatura para el agua. Ok, esto es directamente el CP. Esas pendientes que veíamos en entalpía, vean cómo están cambiando. Ok, como
tal vez pasa en este intervalo de 200 Kelvin, se modifica casi en 10 unidades, en 10 joules. Ok, entonces si están trabajando, por ejemplo, entre 300 para esta sustancia, entre 300 y 350 Kelvin, podrían tomar el riesgo y decir que el CP es constante. Ok, pero si tienen un proceso donde pasan de 350 a 475, definitivamente tendrían que usar la función de la temperatura para describir cómo cambió el CP en ese proceso. Bueno, aquí le vamos a dejar. Les voy a compartir estas diapositivas y cuando regresemos de vacaciones vamos a hacer un ejemplo de este CP y después ya vamos a iniciar con la segunda ley de la termodinámica. ¿De acuerdo?